Hola, en este video les vengo a enseñar cómo iluminar una entrevista utilizando solamente un cañón LED. Sabemos que para realizar una entrevista podemos hacer algo más producido, hasta con 5 fuentes de iluminación. Pero mi objetivo en este video es ayudarlos a encontrar una solución cuando tenemos pocos recursos o un video de bajo presupuesto. Si te interesa mejorar tus producciones, te invito a ver este video. Estamos en el primer set o en la primera planta de iluminación que te quiero mostrar. A continuación te dejo una fotografía en la que podrás apreciar técnicamente esta planta dibujada para entender un poco más. Mencionarte primero que la luz que estamos utilizando en este set y en todo este video es el Amaran 100X de Aputure. Es una LED COB de 100 watts. Según la marca, esta LED nos entrega la potencia hasta el doble de una luz tungsteno de 300 watts. O sea, básicamente daría una potencia de 600 watts en tungsteno, pero es un LED. También incluye un dimmer de atenuación de 0 a 100 de forma fluida. Podrás atenuar la luz sin tener fliqueos molestos entre medio mientras vas dimeando la luz. También comentarte algo muy importante, esta luz es bicolor, me refiero que abarca desde los 2700 hasta los 6500 grados Kelvin, así que podrás tratar de ajustarte a tus necesidades, ya si necesitas una luz más cálida o una luz más fría. Así que eso comentarte. Ahora te voy a explicar un poco este set. Como podemos ver, tenemos la luz a este costado y la cámara a este costado, como lo ves ahora en la imagen. ¿Por qué tenemos la luz a 45 grados de la cámara? La tenemos porque si la tuviéramos al lado de la cámara o encima de la cámara la luz, el personaje se vería con una luz plana, no tendría profundidad y se vería poco estético. En cambio, si la tenemos a 45 grados, vamos a generar un pequeño degradez de sombra. Y esto nos generará una profundidad en el personaje, una tridimensionalidad y se verá mucho más estético y cinematográfico. Otro tip, a mí personalmente me gusta de repente generar estas entrevistas donde el personaje no mira a cámara, sino que mira como si hubiese un entrevistador, o quizás si no tenemos un entrevistador, podemos poner, generalmente yo a veces pongo un trípode, entonces el personaje mira este trípode para que no esté mirando a cámara y mire un punto fijo. Ahora, si tú puedes sentarte y hablar con él, será mucho mejor porque el personaje también se sentirá más cómodo en esta entrevista. Y esto, ¿qué se genera? Genera que se vea como más como un look de documental. Cuando uno mira a cámara, se ve como un documental o como una película, qué sé yo. Así que eso. Así que ahora te invito a ver un par de planos realizados en este set. Estamos ahora en la segunda planta de iluminación. Básicamente es lo mismo que la anterior, pero agregaremos una Plumavit al costado del personaje para rebotar la luz que viene de nuestra fuente principal, o sea nuestro cañón Amaran 100X. Esto causa que la luz rebote y nos dé un relleno en el costado del personaje, quitando un poco de contraste y haciendo que la luz sea un poco más pareja. Esto se llama luz de relleno. Así que veamos cómo queda este rebote con la Plumavit. Acá en este caso tenemos la Plumavit puesta en un tridente con un C-stand. Si no tienen estos equipos, pueden poner simplemente la Plumavit apoyada en una silla o pueden tener un asistente que sujete la Plumavit. Hay muchas soluciones para eso, así que veamos cómo queda esto. Lo ideal es que traten de buscar el ángulo adecuado para que la luz rebote. Voy a dar grabar para que puedan notar la diferencia de cuando yo muevo la Plumavit, cuando la quito y cuando la agrego. Aquí podemos apreciar el contraste de la luz sin la luz de relleno o sin la luz de rebote. Y ahora cuando yo pongo la Plumavit, podemos ver cómo levanta un poquito. Ahí. Si se fijan, aquí se nota ya cómo se levanta. La vamos a fijar. Y ahora vamos a... Matías, ¿te puedes poner para que Sergio te mire?
Ya, entonces vamos a hacer unos planos de prueba con este segundo set, que es con la luz adicional de relleno o la Plumavit que rebota. Estamos en la tercera planta de iluminación. A continuación podrás ver una imagen para entender de forma más visual esta planta. Como podemos apreciar, ahora la fuente de luz está detrás del personaje generando un contraluz, pero además esta misma luz rebota con nuestro reflector que estamos utilizando. ¿Por qué estamos utilizando un reflector y no la Plumavit? En este caso porque necesitamos levantar mucho más la luz para alcanzar el nivel de intensidad que genera el contraluz, porque sabemos que el contraluz está llegando directamente al personaje desde nuestra fuente de luz. Entonces necesitamos levantar con algo que reflecte mucho más fuerte. La Plumavit es muy suave y no levantaba lo suficiente, entonces el reflector 5 en 1, o como conocemos en Chile, la sopa y pilla, refleja mucho más. Estamos utilizando el lado plateado para este rebote más fuerte. Entonces con esto obtenemos una planta de iluminación como si fuesen dos fuentes de iluminación. Tenemos un contraluz y una luz principal para levantar al personaje, utilizando solamente nuestro Amaran 100X. Comentarte igual unas características sobre el Amaran 100X. Esta luz, dice Aputur, que tiene una potencia de 34.300 lux a una distancia de 1 metro del personaje, con el reflector que viene incorporado, que es el Hyper Reflector o la tarola. O sea, es bastante potente. Al ser solamente un LED de 100 watts, puede alcanzar esa potencia. También mencionarte que este LED tiene una reproducción del color bastante fiel, con un CRI y un TLCI que alcanza mayor o igual que 95. Eso es bastante elevado, entonces obtendremos en este caso el personaje se iluminará con una fuente de luz bastante fiel que va a reproducir bien los colores después, esto en video. No tocará quizás afinar el color porque quizás se ve más magenta o más verdoso. Es bastante fiel, así que eso. Vamos ahora entonces a ver un poco esta planta de iluminación con distintos planos, pero antes de eso te quiero mencionar un tip. ¿A qué distancia debemos tener el reflector del personaje? Ahí tocará un poco ir probando, porque si nos ponemos muy lejos, quizás la intensidad que rebote no va a ser tan fuerte para nivelarse con la intensidad que llega de contraluz. En este caso, y generalmente siempre toca ponernos bastante cerca, obviamente tratar de no entrar a cuadro. Así que ahí quizás va a tocar un poco cuando ustedes lo hagan, tratar de buscar el ángulo, la distancia ideal hasta lograr que le llegue bien este rebote de luz. Pon el reflector. Eso, acércate, anda acercándote. Por ahí, no mucho más atrás. Un poquito más atrás. Ahí. Y búscalo. Ahí. Ahí. Perfecto. Esta contraluz, ¿a qué altura o cómo debemos ubicarla? En mi caso lo que hice fue, estamos con un Fresnel, que también pudo haber sido una tarola. Ahí, si tienen un Fresnel sería mejor porque ahí va a llegar más fuerte y va a ser más dirigido la luz hacia el reflector. Pero la tarola que incluye este Amaran 100X, o que incluyen generalmente todos los cañones LED, también nos puede servir porque también es una luz con un haz de iluminación mucho más dirigido. Entonces, lo ideal es que, en este caso lo que hice yo, si yo dejo la luz a esta altura, lo que sucede es que llega muy fuerte el contraluz en el personaje y lo que llega para rebotar es muy poco. Entonces lo que hacemos es darle más altura y tratar de que por ejemplo, si yo me voy muy alto, ya voy a perder contraluz. Entonces lo ideal es quedar casi al límite con el personaje para que le llegue casi el borde de la iluminación, y con eso le genera un contraluz más suave, y el resto de la iluminación va a llegar al reflector. Entonces queda la mayor parte de la luz llega al reflector y solamente el borde de la luz queda en nuestro personaje, y así queda un contraluz más suave y la mayor fuente de iluminación se va al reflector, el que va a rebotar como luz principal. Y bueno, en este caso tenemos acá un asistente
que está sujetando el rebote, pero también podemos tener la opción de poner un trípode y un par de pinzas, o también venden unos brazos que son para sujetar los rebotes. Ahí ustedes ven qué opción utilizan, pero siempre estamos pensando en una producción con menos recursos o más low cost. Así que vamos a ver estas pruebas ahora directamente con la cámara, a ver cómo se ve este set de iluminación. Ya, entonces primero tenemos acá un plano abierto, vamos a dar grabando, Nico siempre mirando acá a Matías. Estamos ya en la planta número 4. Antes de comenzar a revisarla, te quiero comentar un par de características más sobre el Amaran 100X. Primero comentarte sobre el diseño y construcción, que es todo en uno, pesando aproximadamente 3 kilos, además es bastante portable de llevar. Comentarte también que incorpora un sistema de anclaje de paraguas. Paraguas, me refiero a estos paraguas que son para suavizar la luz. Si no cuentas con softbox, octavos o modificadores más profesionales, un paraguas es mucho más económico que estos modificadores y no necesitarás ningún tipo de grip o accesorio para anclarlo, ya que trae su propio sistema de anclaje. Comentarte también que cuenta con montura Bowens, que es la montura más estándar ahora entre los flash de estudio y también los cañones LED. Podrás usar, si es que tienes flash de estudio, podrás usar los mismos modificadores o comprar modificadores de distintas marcas, puesto que ahora hay muchas marcas que venden modificadores de montura Bowens. Así que tendrás mucho para seleccionar y jugar al momento de iluminar. Pasemos entonces ahora a ver una imagen de la planta que vamos a ver a continuación. Como podrán ver en la imagen, se trata solamente del cañón LED y un reflector utilizando la tela difusora. Como podemos ver acá, tenemos el cañón Amaran 100X con el reflector que incorpora. El reflector que básicamente nos permite concentrar un poco el haz de luz, direccionarlo y además intensifica su potencia. Pero como al generar un haz de luz más direccionado y más fuerte, puede que sea una luz más dura. ¿Y qué hacemos para suavizarla? Básicamente utilizamos el reflector 5 en 1 y utilizamos la tela que trae adentro. Generalmente todos los reflectores 5 en 1 al medio traen una tela para hacer que la luz sea más suave, o una tela difusora. Puede servir tanto para el sol o como para iluminación en interiores. Un tip: al tener una fuente de luz más grande, la iluminación va a quedar mucho más suave. Entonces siempre consideren, si van a comprar un reflector 5 en 1 o si van a comprar una tela o van a usar una tela, lo ideal es que sea lo bastante grande para utilizar en el set, y también tener una distancia igual amplia nos permitirá una luz más suave, porque mientras más cerca del personaje la luz, más dura las sombras. Si nos alejamos, más suave las sombras. Y lo mismo sucede con el tamaño. Mientras más chica la fuente de luz, más dura las sombras, y mientras más grande la fuente de luz, más suave. Entonces en este caso tenemos un reflector 5 en 1 que es bastante grande, es como de 2 metros, y genera una fuente de luz bastante grande, y igual damos una distancia bastante amplia entre el personaje y la fuente de luz. Esto nos dará una iluminación bastante suave, casi natural, pareciendo que es la luz que viene desde el ventanal. Así que vamos a ver un par de planos realizados en esta planta de iluminación. Nos encontramos en la quinta planta de iluminación. Acá nuestro cañón LED Amaran 100X ya no iluminará al personaje, sino que creará un patrón en el fondo de nuestro encuadre, o sea en la pared. Este patrón, como pueden ver a continuación, está realizado con una madera con unas formas de ventana. No necesariamente puede ser con madera, pueden utilizar un cartón que tengan tirado por ahí, un foam negro, lo que tengan a mano, recortan su patrón, lo anclan con unas piezas a un trípode y ponen su cañón LED tratando de direccionar este patrón al encuadre que ustedes están realizando. Lo ideal es que el cañón esté desnudo, sin ningún modificador, porque así la luz será más dura y el patrón se dibujará mucho mejor. Acá tenemos la madera con el patrón con el que estamos proyectando. Como les dije, lo que hay que lograr es mantener una distancia que nos sirva, porque si nosotros alejamos o acercamos la luz de nuestro patrón, que puede ser la madera, un cartón, lo que tengamos a mano, incluso puede ser una cartulina donde recortemos, tenemos que ir viendo la distancia entre la luz y nuestro patrón, porque eso va a hacer que la proyección sea más grande, más chica, esté más enfocada o más desenfocada. Así que
Cuesta un poco lograr encontrar ahí el patrón en el fondo que nos guste, que se vea bien proyectado, pero una vez que ya lo logran, después ya saben cómo manejar un poco esto, pero básicamente es acercar o alejar la luz de nuestro patrón para achicar o agrandar la proyección. Y eso, como les comentaba, estos se llaman Q-Coloris, que los venden como Q-Coloris, pero uno los puede fabricar con cartón. Tienen una caja de cartón botada, pésquenla y recorten ahí sus dibujos. No tiene para qué ser perfecto, ya que la proyección igual se deforma dependiendo del ángulo. Así que es un tips que les dejo para cuando quieran quizás adornar el fondo, cuando encuentren que el fondo está un poco fome, pueden adornar de esta forma como simulando una ventana. También les puede servir si en la locación hay ventanas, pueden tirar la luz por fuera de la ventana y también les va a proyectar si es que tienen maderas y todo eso sirve. También podrían poner quizás una planta, hojas, unas hojitas detrás de esto para que no se vea el patrón tan limpio y se vean como que hay hojas que quizás vienen de un arbusto, simulando que es de afuera de una ventana real. Una vez que ya tengan ubicado su patrón, lo que hacemos para iluminar al personaje en esta ocasión, y depende de la locación en que ustedes se encuentren, es que se acerquen lo más que puedan al ventanal donde proviene la luz natural. Al acercarse lo que más puedan, al personaje le va a llegar una luz suave. Lo ideal es que sea a una hora donde el sol no llegue directamente, sino que puede ser más al atardecer, o si es que en la locación no llega directamente sería lo mejor, porque ahí la luz que va a entrar va a ser mucho más suave. Entonces una vez que ubican al personaje lo bastante cerca para que la luz sea lo que sea lo más correcto para la exposición que necesitan para el encuadre, ya podrían iniciar su filmación. Así que ahora acompáñenme a ver un par de planos grabados en este set. Estamos en la sexta y última planta de iluminación que te voy a mostrar. El cambio acá es que pasamos de un entrevistado a dos personajes que hablan entre sí, iluminados solamente con una fuente de luz, que es el Amaran 100X. Antes de continuar explicándote esta planta, quiero comentarte las últimas características que destaco del Amaran 100X. Primero mencionarte que el haz de luz que proyecta el Amaran sin ningún modificador es de 120 grados. Ahora, el reflector que incluye reduce el haz a 15 grados de proyección, lo que reduce bastante y nos permitirá concentrar más la luz. Comentarte igual que tiene conectividad Bluetooth, lo que nos permitirá controlar remotamente el foco mediante la aplicación Sidus Link de Aputure. Nos permitirá jugar con la intensidad, con el balance de blancos, con la temperatura de color, de los 2700 hasta los 6500 grados Kelvin. Nos permitirá controlar los efectos, incorpora hasta 9 efectos personalizables. Así que tendrás bastantes opciones, como además mezclar el uso de esta luz con otras luces que sean de Aputure compatibles con la aplicación Sidus Link. Las podrás agrupar o trabajar de forma simultánea o simplemente trabajar con solamente una luz. Esto nos permitirá no tener que andar subiendo a donde está la luz y corregir o bajar los trípodes, qué sé yo. Es mucho más fácil. Así que bueno, ahora te dejaré una foto de la siguiente planta de iluminación. Básicamente consta de ubicar la luz arriba de los personajes con este modificador que se llama Lantern, que básicamente es como una bola china. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite una luz en 360 grados, lo que nos servirá para iluminar a los dos personajes. Lo ideal es dejarla en un ángulo que esté como por encima de ellos, pero no tan adelante, para que también tengamos un poco de profundidad con este contraste que se genera de sombras. Bueno, para montar esta luz que viene de forma cenital, estamos utilizando acá un C-stand con dos barras. Como podemos apreciar, estas son las barras Matthew, y acá tenemos una y acá tenemos la otra. Están ancladas de forma simultánea con rótulas que son las que vienen siempre con las barras. Entonces, gracias a las rótulas podemos anclar las dos y así tener una distancia mayor entre el trípode y la fuente de luz. Esto nos permite que el trípode salga fuera de cuadro y no se meta en los personajes. Ahora, como podemos ver acá, pusimos... Esta es una super prensa que básicamente la función que cumple acá es evitar que las pesas se caigan. Estas pesas de arena lo que hacen es generar un contrapeso para que este sistema se mantenga en balance y la luz no ceda y se caiga, porque igual es bastante pesado este modificador más la luz. Así que de esta forma obtenemos
esta luz cenital que abarca como 360 grados a los personajes sin que el trípode se nos meta en cuadro y podamos obtener un plano general de los dos personajes. También, como pueden ver, acá pusimos los rebotes 5 en 1 para tapar la luz de afuera, porque para esta ocasión necesitamos quitar un poco la luz de exterior para poder ver cómo queda esta planta de iluminación un poco más contrastada, más oscurita para este conversatorio de dos personas. Así que ahora pasemos a ver un par de planos de esta planta de iluminación. Antes de terminar, les traigo un bonus track. Para que no se queden con las ganas, vamos a ver una planta de iluminación mucho más producida utilizando 6 fuentes de iluminación. Tenemos una luz principal, una luz de relleno, un contraluz, una luz práctica que es la lámpara que está atrás. Tenemos una luz que está pintando un patrón, una silueta en el fondo y además una luz que está iluminando un sector allá atrás de las plantas. Así que los invito ahora a ver este setup, cómo lo configuramos y ver un par de planos realizados con esta configuración. Bueno, les voy a mostrar la configuración de este bonus track que les traje, donde tenemos un set de entrevista con 6 fuentes de iluminación. Primero les voy a mostrar acá la luz principal. Es lo mismo que estuvimos utilizando al principio, el Amaran 100X con el softbox de 120 centímetros. Recuerden que mientras más grande la fuente de iluminación, la luz va a ser más suave. Así que en este caso también recordar al gusto de cada uno, pero a mi gusto dejarlo 45 grados más o menos de la cámara para tener un pequeño contraste. Acá tenemos una luz de relleno que cumple la misma función que vieron con la Plumavit, pero más controlado, porque nos permite saber cuánta intensidad de relleno vamos a querer para eliminar ese contraste. En este caso lo tenemos bien sutil para no eliminar totalmente el contraste, pero quizás levantar un poco las sombras y tener un poco más de detalle a este lado. De contraluz tenemos acá un panel Amaran P60C, es un panel RGB con temperatura de color bicolor también. Bueno, este contraluz nos permite generar acá un recorte del personaje y darle una separación con el fondo. Eso, y una temperatura cálida para que se sienta que es la luz práctica que les voy a mostrar a continuación, para que se sienta que esta quizás es una luz que proviene de esta fuente que está atrás, que es una luz práctica, que básicamente la luz práctica se le llama a las luces que se ven dentro del cuadro. Esta sería la luz práctica en este cuadro, en este set, que es una lámpara a la que le pusimos este tubo LED. ¿Por qué pusimos este tubo LED y no ocupamos la ampolleta? Porque las ampolletas son más difíciles de controlar, no se pueden dimear y quizás pueden tener fliqueo. En cambio, con esto podemos dimear, darle temperatura de color o quizás ponerle algún color RGB. Entonces, esta sería nuestra luz práctica. Ahora tenemos acá este tubo Amaran T4C, es un tubo LED RGB. Que la función que cumple a continuación es iluminar un poco este sector que tenía un poco más de sombra, darle un tono más verdoso y además resaltar un poco las plantas. Este tono verdoso nos ayuda igual a darle un look distinto a esta zona de acá y quizás contrastar un poco con los cálidos. Y finalmente tenemos la luz que ya conocieron en los sets anteriores, que es la que nos genera este patrón como de una ventana. Tenemos una luz afuera y nos genera acá un patrón en el fondo para darle otra textura al fondo y generar un look más cinematográfico a lo que se ve normalmente en esta locación, que quizás sin eso iba a ser un poco más fome, por decirlo. Así que a continuación vamos a ver unos planos grabados en este set. Muchas gracias por ver este video. Espero que todas estas plantas de iluminación que te mostré te sirvan y las puedas poner en práctica. Sabemos que no siempre contamos con los recursos que deseamos, o sabemos que de repente los clientes no cuentan con los presupuestos para lo que uno quiere realizar. Pero aún así, como pudimos apreciar, utilizando solamente una fuente de luz y quizás un par de accesorios que son económicos, podemos lograr un look bastante profesional y bonito. Así que eso, si te queda alguna otra duda o comentario respecto a este video, puedes comentar debajo de este video o también me puedes escribir en mis distintas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video.